Introducción para el espectador. Imagina un oasis futurista en medio del desierto de Atacama. Un domo gigantesco de cristal y acero que alberga ecosistemas perfeccionados por nanotecnología y biotecnología de última generación. Esa maravilla se llama la Cúpula de Arena y la gestiona el magnate Alejandro Cárdenas. Para el mundo, es un santuario ecológico de vanguardia. Para su esposa, Isabel Álvarez, es una prisión de lujo donde cada paso y cada palabra son controlados a través de sensores, drones y algoritmos. La alarma sonó a las 11:17 de la mañana. Hasta ese momento, Isabel había seguido a rajatabla la rutina programada por el sistema central. A las 7 despertador de luz gradual, a las 7:15 yoga holográfico para mantener flexibilidad, a las 8 desayuno en cápsulas biodegradables, nutrición exacta con cero desperdicio, y a las 9:30 clase de alemán impartida por un profesor virtual. Su vida era un programa impecable, protegido de las inclemencias del mundo exterior, o eso creía. Cuando las pantallas táctiles comenzaron a parpadear y a emitir un pitido estridente, Isabel sintió un escalofrío. Se levantó de la cama minimalista con marcos de titanio y pisó el suelo con calefacción por infrarrojos que regulaba su temperatura corporal. En el cubículo de mando, los indicadores mostraban 24 grados, después 35 grados y finalmente 46 grados en cuestión de segundos. El aire se volvió tan denso que cada inhalación le produjo un leve dolor en los pulmones. ¿Qué estaba ocurriendo? Los helechos y las orquídeas, que en otras circunstancias parecían brotar de las paredes, empezaron a marchitarse con un susurro de hojas que se quebraban. En el sistema interno de audio resonó una voz robótica. Alerta ambiental nivel 2. Proceda a la evacuación de emergencia. Pero poco después todo quedó en silencio. Las bocinas murieron, las luces de emergencia titilaron, y el zumbido habitual de los compresores se apagó como si alguien hubiera quitado el interruptor. Isabel sintió un nudo en el estómago. Corrió a la puerta principal, un arco de acero con bloqueo biométrico. Apoyó la palma de la mano y el sensor la rechazó con un destello rojo. En ese instante, el techo de cristal se oscureció y 3 drones sin ruido descendieron para bloquear la salida, sus cámaras girando en busca de cualquier fuga. Aquello ya no era un mal funcionamiento, era una trampa. Su único refugio era un pasillo lateral repleto de paneles verdes de musgo bioluminiscente y arbustos de áloe que filtraban la humedad del aire. Allí recordaba haber visto unas rejillas de ventilación en un informe técnico. Con determinación, apartó las ramas de un ficus gigantesco, y tras un par de intentos encontró un pequeño acceso camuflado tras una trampilla oculta. La levantó con fuerza y se deslizó hacia un conducto angosto, iluminado por tiras LED de un tono azul mortecino. El túnel descendía en espiral, el eco de sus pasos reverberaba entre tuberías y cables trenzados. Al avanzar, notó que la temperatura descendía y que el aire se volvía claramente respirable. Pensó en lo absurdo de su existencia, rodeada de lujos imposibles, pero privada de libertad. Cada señal de vida en la cúpula, cada planta, cada sensor, había sido diseñada para controlarla. Al final de la escalera de caracol, se encontró con un panel de emergencia rojo, chamuscado en una esquina por algún fallo anterior. Sobre él descansaba un sobre marrón con la letra V estampada en tinta negra. Con el corazón desbocado, lo abrió y desplegó un papel recortado con letra irregular. No es un simple fallo técnico, es tu prisión dorada. Quien te pidió que confiaras en Alejandro Cárdenas te traicionó. Para recuperar tu libertad, ve a la vieja estación solar al sur de la cúpula. Confía en tu instinto. V. El mensaje la dejó helada. El rostro de Alejandro apareció en su mente, su voz suave prometiendo protección. Pero ahora entendía que su protector era su carcelero. A través de una ventilación pequeña, vio la arena rojiza del desierto reflejada en la luz del atardecer. No había nadie que viniera a su rescate, tenía que hacerlo sola. Dejó caer el sobre en el bolsillo de su bata ligera y respiró con fuerza. Cada vez que el zumbido apagado de los sistemas fallidos resonaba en la distancia, recordaba que su vida había sido puesta bajo un cristal del que ella no tenía llave. Con el pulso firme y la mirada decidida,
bajó por la última escalera del túnel. Sabía que fuera de la cúpula la esperaban solitarios kilómetros de arena y un mundo implacable, pero también comprendió que solo al cruzar ese umbral podría reclamar lo único que no podía comprar nadie: su propia libertad. Isabel emergió del conducto con la arena meciéndose sobre sus zapatos ligeros. Al principio, sus ojos tardaron en adaptarse al blanquecino resplandor del desierto que se extendía a sus pies. Parecía un océano de partículas brillantes, cada grano reflejando la luz implacable del mediodía. El viento la golpeó con fuerza, arrastrando su bata corta como una vela desgarrada. Recordó el sobre con la letra V y el mensaje que la impulsó a escapar: la vieja estación solar la esperaba al sur. Sin perder un instante, dejó la trampilla tras de sí y desanduvo el túnel, sintiendo un escalofrío de emoción y miedo en la nuca. El aire fuera de la cúpula era seco, con un silencio que se estiraba hasta el horizonte. Isabel inhaló hondo, dejando que el polvo rojizo le ardiera en las fosas nasales. Su piel se cubrió de diminutas partículas que el viento le pegaba contra los tobillos y la nuca. Con la brújula holográfica que Alejandro le regaló, marcó rumbo, 180 grados exactos, dirección sur. El sol, casi cenital, la obligó a entrecerrar los párpados. Solo así advirtió un ligero ascenso en la arena frente a ella, una duna más alta que las demás, su primer punto de referencia. Mientras avanzaba, el desgaste de sus sandalias dejó huellas profundas sobre la superficie movediza. Cada paso le exigía más esfuerzo, la arena cediendo, el corazón apretado por el cansancio. De pronto, un ruido metálico emergió del silencio, el crujir de una estructura. A lo lejos, descubrió un panel de placas solares medio enterrado, inclinado como un cadáver mecánico. Isabel se acercó con cautela, palpando el polvo acumulado. Aquella grieta en las ruinas relucía con destellos plateados. La estación debía hallarse a pocos metros. Al costado de los paneles, un poste oxidado sostenía una placa: Estación Solar La Esperanza, Sector 7. La inscripción estaba casi borrada por la corrosión. Detrás, un edificio bajo, construido con placas de metal y restos de vidrio, aparecía semicolapsado. Sus muros presentaban cables expuestos y cristales astillados que sugerían un abandono de años. Isabel tanteó la pared hasta hallar un interruptor de emergencia, cubierto por una carcasa protectora con el símbolo de energía solar grabado en relieve. Con manos temblorosas, retiró la carcasa y presionó el botón. Durante un instante, nada ocurrió, solo el silbido del viento desplazando arena entre los escombros. Después, un murmullo lejano cobró fuerza. El generador secundario crujió y una luz amarilla parpadeó en un panel cercano. La corriente fluyó con un zumbido eléctrico, levantando nubes de polvo diminuto. Isabel sintió un alivio inesperado. La estación cobraba vida, y con ella las esperanzas de reconstruir su camino. Adentro, la penumbra reinaba todavía, pero las luminarias de emergencia arrancaron en un parpadeo. El interior olía a óxido y a cable derretido. Bancos con herramientas semienterradas y terminales obsoletas se alineaban junto a un tablero de control con pantallas agrietadas. Una consola mostraba datos de radiación solar, consumo energético y el último registro de actividad, fechado 3 años atrás. Las lecturas marcaban 0. Nadie visitaba aquel lugar desde hacía al menos una década. Isabel manipuló el teclado con dedos inseguros. Un mensaje en pantalla solicitó credenciales que ella no poseía. Sin embargo, el sobre de V incluía un fragmento de un antiguo manual de acceso con coordenadas cifradas. Introdujo la secuencia alfanumérica y, para su sorpresa, un chirrido indicó que la cerradura electromagnética cedía. La puerta interna se abrió con lentitud, revelando una sala contigua repleta de paneles de almacenamiento de energía y baterías gastadas. La penúltima sala albergaba una tabla de mapas, un diagrama del desierto con rutas marcadas en rojo y puntos numerados. Sobre ella, una nota pegada con cinta amarillenta rezaba: no confíes en la tormenta. Sigue la ruta 12 hasta el ojo del cráter. Isabel estudió la línea curva que atravesaba un gran círculo oscuro,
el cráter que había visto desde la cúpula antes de la tormenta. Un escalofrío le recorrió la espalda. El mensaje presagiaba algo más que un simple trayecto. Sacó del bolsillo el sobre de V y comparó las indicaciones con el diagrama. Cada coordenada coincidía con un faro solar destartalado en el mapa. Solo quedaban 5 juntos. Aquel al que había llegado era el número 1. Los otros 4 marcaban un recorrido que la alejaría aún más del domo y la adentraría en territorios desconocidos. Sin embargo, prender el panel de la estación le ofrecía ahora la opción de recargar su brújula y comunicarse con frecuencia abierta en caso de emergencia. Mientras seleccionaba la opción de retransmisión de emergencia, el viento susurró con fuerza inusitada. La arena golpeó los ventanales rotos y el techo se estremeció. Un nuevo pitido metálico alertó de un aumento de presión en el cráter. Isabel comprendió que quedaba poco tiempo. Guardó el manual y apagó las luces de la sala para no atraer la atención de máquinas averiadas. Afuera, el sol descendía en un cielo que se teñía de naranja y violeta. Con el corazón acelerado, se colocó la mochila al hombro y emergió hacia el exterior. El terreno frente a la estación se elevaba suave, como un camino natural. La duna se alzaba hasta el borde del cráter, cuyo fondo oscuro parecía absorber la luz. Tomó aire, sujetando la brújula ahora activada, emprendió la marcha hacia el segundo faro. Con cada paso, la determinación de Isabel crecía. El desierto ya no era su cárcel, sino el escenario que la llevaría a descubrir su verdad. Isabel avanzó por la llanura de dunas con la brújula activada en la muñeca. El sol caía oblicuo, pintando la arena de naranja y oro. Cada grano parecía brillar bajo la luz vespertina, pero aquel paisaje inmutable ocultaba trampas mortales, pozos de arena movediza y crestas afiladas. El viento soplaba cargado de calor, y las sombras danzaban como espectros. A los pocos pasos, su piel comenzó a arder bajo la túnica ligera. El agua de su cantimplora se evaporaba en bocanadas de vapor. El crujido de la arena seca bajo sus sandalias repicaba en sus oídos, recordándole la fragilidad de cada tramo recorrido. El sudor empañaba su visión, y aún así, no aflojaba su paso. Un espejismo surgió en el horizonte, un oasis con palmeras y un manantial. Isabel frunció el ceño y alzó la mano para protegerse de la bruma engañosa. Avanzó con cautela hasta que la ilusión se desintegró en ondas de calor. La decepción le apretó el pecho, pero esa misma convicción reforzó su determinación. El desfiladero de los espejismos se extendía ante ella. Un corte en la arena con paredes de roca caliza donde la luz jugaba y creaba formas caprichosas. Sus manos instintivamente buscaron el lateral rocoso para guiarse. Las coordenadas del mapa indicaban que el segundo faro solar debía ocultarse entre aquellas grietas. Sintió un zumbido metálico. Bajo la arena, descubrió restos de una antena semienterrada. Sacó el manual del sobre de V y localizó un símbolo igual grabado en la base oxidada. Con cuidado, limpió el polvo y ajustó la pieza a la consola de su brújula. La pantalla mostró un histograma solar. Indicaba la ubicación aproximada del faro número 2, a 50 metros al oeste. Mientras se internaba en el desfiladero, un agudo pitido resonó en su muñeca. El ventilador portátil que llevaba para refrescarse marcaba baja batería. Sabía que debía racionar energía. Sin la brújula y su linterna, podría perder la ruta y sucumbir a la oscuridad nocturna. Las rocas del desfiladero ofrecían un tenue refugio contra el viento abrasador. Isabel encontró una grieta estrecha donde se aferró para descender un tramo empinado. Su respiración sonaba en sus oídos. Cada golpe de su corazón le recordaba la urgencia del tiempo. El sol empezaba a rozar el horizonte, proyectando sombras alargadas. Al doblar una curva, divisó la estructura semiderruida del faro número 2, un cilindro de acero con paneles rotos y cables colgando. En su base, una pequeña placa indicaba Faro 2, Luz de Libertad. Sopesó su peso, calculando el esfuerzo para trepar hasta la parte superior. Sabía que aquella pequeña luz inactiva representaba un eslabón más hacia su liberación. Con manos firmes sujetó un cable oxidado y trepó hasta una mesa de control.
Las pantallas lucían grafitis de antiguos exploradores, fechas y nombres borrados por la corrosión. Al fondo, un indicador parpadeó rojo, energía casi nula. Necesitaba activar el sistema auxiliar si quería recargar su brújula y encender la señal. Buscó una palanca marcada con un rayo y la empujó hacia abajo. Surgió un estruendo de engranajes, un silbido anunció la entrada de corriente modulada. Los paneles solares, medio sepultados, captaron los últimos rayos del día y enviaron un pulso hasta la central. La consola emitió un pitido satisfactorio, 25% de carga adicional. Mientras esperaba que la carga subiera al 50%, Isabel sacó del bolsillo el papel con las nuevas coordenadas. Siguiente faro en la ruta 12, cráter viejo, indicaba la nota. La noche caía rápido y el frío del desierto amenazaba congelar sus dedos. Debía moverse pronto. Un murmullo inesperado llegó desde el interior del faro, un hilo de estática en la radio de emergencia. Isabel, sorprendida, pulsó el botón de recepción. Una voz débil susurró: «Isabel, confía, sigue», antes de perderse entre crepitaciones. Reconoció el tono digitalizado de EV. No estaba sola. Guardó la brújula en la mochila y apagó la radio para conservar batería. Encendió una linterna LED de emergencia y bajó del faro, realizada una última inspección. La arena adquiría tonos azulados bajo la luna creciente. Cada sombra parecía esconder enigmas antiguos. Con paso resuelto, se adentró en la columna de arena que descendía hacia el cráter viejo. Sabía que los próximos kilómetros serían los más peligrosos. Arenas movedizas, desprendimientos y temperaturas que caerían bruscamente. Aún así, su espíritu ardía con un fuego nuevo. Había encendido su propia luz dentro de la cúpula y ahora se disponía a extenderla por el desierto. Al fondo del desfiladero, la silueta del cráter se perfilaba como una boca abierta hacia la oscuridad. Isabel inhaló aire helado, mientras la brújula parpadeaba con la nueva señal activa. Siguió adelante, consciente de que cada paso la acercaba a la verdad que Alejandro Cárdenas había querido ocultar tras sus muros de cristal. Y, con cada latido, su libertad se hacía más real. Isabel avanzó al acecho por el borde de la duna carmesí, siguiendo el pulso de su brújula que marcaba 215 grados, rumbo al tercer faro en la ruta 12. Al descender por la ladera, percibió cómo la arena fina se tornaba en grava suelta y luego en losas de piedra caliza, como antiguas vías de un tren olvidado. El sol, ya bajo, multiplicaba las sombras y pintaba el horizonte de matices violáceos. El valle fantasma se abría ante ella con un silencio expectante, interrumpido solo por el eco de sus propios pasos. Poco después de internarse 100 metros en el tramo rocoso, la brújula vibró y parpadeó, señal inequívoco de un cambio de coordenadas. Habría que girar hacia el oeste. Sin embargo, al alzar la vista, Isabel vio un resplandor verdoso entre las formaciones pétreas. Avanzó con cautela y notó que unas miméticas rocas verticales formaban un pasillo natural que reflejaba la luz lunar, creando un efecto de caleidoscopio que parecía multiplicar senderos imposibles. Cada fragmento de piedra devolvía un reflejo distinto, como si estuviera ante un laberinto óptico. La confusión la atacó de inmediato. Durante un instante creyó vislumbrar su silueta replicada al fondo, otras 2, otras 3, hasta que comprendió que el valle fantasma se alimentaba de espejismos. Controlando la respiración, apoyó la mano en la roca y buscó un punto firme en la brújula para anclarse en la realidad. El dispositivo marcaba un pequeño pico rocoso a la izquierda. Si lograba alcanzar esa elevación, recuperaría la vista clara del valle y la ruta al faro. La subida fue ardua. Los talones resbalaban sobre la arenisca y los muslos ardían con el esfuerzo. Una brisa helada sopló de improviso, intensificando el contraste térmico entre el día tórrido y la noche que comenzaba a desplegar sus estrellas. Cuando Isabel por fin coronó la loma, sentó un pie firme sobre una piedra saliente y levantó la vista. El pasillo espejado desapareció bajo sus pies, revelando un cauce seco que atravesaba el valle de este a oeste. Siguiendo el cauce, palpó el suelo y encontró ruinas semienterradas de un viejo vehículo exploratorio,
su chapa oxidada y su parabrisas trizado. Sobre el capó yacía un trozo de metal con grabados: Faro 3, hacia el corazón del valle. Aquella pieza coincidía con el símbolo registrado en el manual de EV. Isabel recogió el fragmento y lo insertó en el puerto de la brújula, que reconoció el patrón y recalibró las coordenadas hacia el sur. Avanzó unos metros más hasta distinguir una mole rectangular de hormigón y acero, apenas perceptible entre las dunas que se filtraban por las fisuras. Era el tercer faro, una torre baja, media sumergida, como si se estuviera hundiendo en la arena. En su base, una pequeña compuerta desplazable se apoyaba en un muelle corroído. Sopesando el polvo acumulado sobre el umbral, Isabel presionó con el pie y abrió la compuerta. Al entrar, un aroma a óxido y a tierra húmeda la envolvió. El espacio interior estaba medio colapsado, con vigas retorcidas y cables pelados por el paso del tiempo. A un lado, un panel de control mantenía una sola luz intermitente, el sistema de carga auxiliar. Cerca, un surtidor de agua purificada, su depósito vacío. Un cartel advertía sobre raciones limitadas. Isabel dejó la mochila en el suelo y corrió a la consola. Activó el selector de energía y, al girar la perilla, notó que el generador de emergencia emitía un murmullo agonizante. La pantalla de la brújula se iluminó y captó una señal débil de satélite. Conectar la linterna y el ventilador requeriría casi la totalidad de la carga, pero era un riesgo calculado. Necesitaba ver con claridad la ruta nocturna y mantener la mente despejada. Mientras esperaba que la carga subiera al 60%, examinó un mapa grabado en metal pulido, adherido al interior de la compuerta. Mostraba rutas entre los faros marcados con trazos de colores: azul para zonas seguras, rojo para áreas de tormentas de arena. El camino al cuarto faro cruzaba el Valle del Silencio y bordeaba un acantilado de piedra rojiza. La nota de EV sugería cruzar el cañón interior, un atajo peligroso pero más rápido. La luz parpadeó al llegar al 80%. Un pitido anunció la disponibilidad de energía. Isabel se sentó un instante, apoyó la espalda en la pared y aprovechó para beber de su cantimplora. Cada sorbo sabía a salvación. Afuera, una ráfaga de viento levantó remolinos de arena, proyectando sombras móviles contra la torre. Sin pensarlo, presionó el botón de emergencia en la radio: «Socorro, iniciando transmisión». Solo ruido. Sabía que nadie contestaría. V había advertido que no contuviera falsas esperanzas. Con la brújula cargada y la linterna encendida, se puso de pie. Meticulosamente, guardó su equipo y cerró la compuerta tras de sí. En la oscuridad creciente del Valle Fantasma, reemprendió la marcha hacia el siguiente hito. El reflejo fantasmal de sus propios pasos desaparecía bajo la arena movediza. Isabel, sin embargo, caminaba segura. Su luz interior brillaba con mayor fuerza que cualquier faro abandonado. Isabel emergió del desfiladero con el pulso acelerado y la piel aún cubierta de motas de arena. Al oriente, el sol empezaba a difuminarse tras las dunas, tiñendo el cielo de tonalidades púrpura y naranja. Sostuvo la brújula, cuyas baterías recargadas en el tercer faro aún marcaban el rumbo sur con un parpadeo constante. El cuarto hito, indicó el dispositivo, se alzaba justo encima de unas formaciones rocosas conocidas como la Luna Roja, un promontorio de arenisca que reflejaba la luz de la luna como rubíes gigantes. La senda ascendía por una ladera polvorienta plagada de cantos rodados. Con cada paso, Isabel hacía crujir pequeñas piedras bajo sus botas ligeras, y su aliento se dibujaba en nubes efímeras. El aire se volvía más frío y seco a medida que ganaba altura. A la izquierda distinguió vetas ochavadas de óxido incrustado en la piedra, indicio de antiguos lechos de mineral de sílice. Aquellas vetas parecían trazos transportados desde otra era, marcando el tiempo con relieves de óxido. Llegó a un primer rellano, donde el polvo rojizo cedía a una capa de grava punzante. Isabel sacó guantes de su mochila y los calzó para protegerse. El viento arreciaba con ráfagas que levantaban motas de arena rojiza, formando remolinos diminutos. Se ancló con la mano a una viga metálica semienterrada que sobresalía de la roca,
un vestigio de soportes mineros del siglo pasado. Sobre ella, grabado a cincel en bajorrelieve, un rótulo apenas legible decía puesto Ares. Isabel consultó el manual de V. Ares marcaba una subdivisión del refugio de la Luna Roja. El acceso real discurría por un túnel lateral, oculto tras un muro natural. Localizó la grieta, un pasadizo angosto, tan bajo que tuvo que inclinarse. Con cuidado, introdujo la linterna en las primeras piedras huecas y avanzó hacia la penumbra. El túnel descendía en ligero ángulo, y el eco de sus pasos reverberaba entre paredes estriadas. En la estrechez del corredor, la luz proyectaba sombras inquietantes que parecían moverse. Pisó con precaución. El suelo, cubierto de grava y polvo, podía deslizarse o desprender fragmentos. Al fondo, un resplandor anaranjado filtrado por vetas de óxido la guió hasta una puerta metálica corroída por el salitre y el tiempo. Frente a la puerta, un panel resistido por tornillos gastados mostraba 3 interruptores rotulados como agua, energía y comunicación. Isabel accionó primero el de agua. Un siseo reveló tuberías oxidadas y un burbujeo ligero. Al girar el grifo adosado a la pared, brotó un hilo de agua clara que manchó sus labios resecos. Dio varios sorbos y llenó un pequeño recipiente mientras el resto del flujo llenaba un depósito improvisado. A continuación, activó energía. Se encendieron cables empotrados entre la losa de roca, iluminando el compartimento con luces amarillas. La temperatura descendió unos grados, y un silbido suave confirmó que los generadores solares recargaban baterías internas. El panel de la brújula y la radio empezaron a recobrar potencia. Isabel comprobó el porcentaje de carga, 50%. Por último, pulsó comunicación. Un emisor rudimentario vibró y emitió un pitido. En la frecuencia de emergencia, captó un murmullo intermitente, la voz digital de V diciendo apenas siguiente. Conectó la radio al micrófono portado, ajustó la señal y transmitió. Aquí Isabel Álvarez. He llegado al refugio de la Luna Roja. ¿Reciben? La estática respondió casi de inmediato. Próxima etapa, Cañón de los Dos Cuervos. Demora 2 horas antes de la tormenta. Sigue la luz de la luna menguante. V. Isabel asintió, aunque nadie la viera. Guardó el micrófono y ajustó la linterna al casco. El cascarón del refugio se abrió al otro lado de la puerta. Una sala central con bancos de aleaciones ligeras y estanterías con herramientas mecánicas. En una esquina, un maletín militar destacaba por su acabado mate, sellado con cinta antichoque. Dentro, encontró repuestos para su brújula, un fusible extra, un módulo de memoria y una pequeña batería de emergencia. Todo pensado para mantener activa su señal hasta el 5.º punto. Mientras clasificaba los accesorios, sintió un crujido en el techo. Los refuerzos de madera crujieron ante una ráfaga de viento exterior, presagio de la tormenta. Era hora de partir. Con la mochila reorganizada, se despidió del refugio silencioso y volvió al pasillo de acceso. Antes de cerrar, miró atrás. Las luces del refugio se atenuaron, como una invitación a regresar en caso de necesidad. Al salir, la luna roja se alzaba imponente frente a ella, bañada por la luz pálida de la luna menguante. El refugio había cumplido su misión: agua, energía y rutas. Ahora quedaba enfrentar el tramo más peligroso, el Cañón de los Dos Cuervos, un desfiladero donde las ráfagas eran tan fuertes que podrían sepultar cualquier señal. Pero Isabel sintió que la voz de V vibraba en su interior. Cada hito la acercaba a la verdad. Con paso decidido, se adentró en la penumbra rojiza, dispuesta a encender de nuevo su luz en el corazón de la tormenta. La luna menguante colgaba baja, casi rasante sobre el horizonte, cuando Isabel dejó atrás el refugio de la Luna Roja. Su brújula, ahora recargada al 90%, marcaba rumbo oeste, señal inequívoca de que el Cañón de los Dos Cuervos esperaba ante ella. Los vientos y el polvo levantado ya presagiaban la tormenta anunciada. Olía a arena seca y a metales oxidados. Cada paso por la cresta de la loma era un ejercicio de equilibrio.
La cornisa sobre el precipicio se estrechaba, y una caída allí significaría jamás volver a contemplar la libertad. Al internarse en la garganta del cañón, las paredes se cerraron, conformando un pasillo natural de piedra rojiza y estratos grisáceos. La linterna proyectaba haces de luz inestables, revelando relieves y fisuras donde el viento había tallado curiosas figuras. De pronto, un aleteo lejanísimo rompió el silencio. Dos cuervos negros, posados frente a una oquedad, la observaron con ojos brillantes antes de levantar el vuelo en un graznido insistente. Parecían indicarle el paso a una cámara interior, un hueco apenas perceptible junto a un saliente. Con cautela, Isabel examinó el hueco, lo suficientemente grande para que cupiese de lado. Al entrar, la temperatura descendió varios grados. Un filo de aire fresco recorría el interior. Frente a ella, un mural casi borrado mostraba un diagrama esquemático, líneas rojas que unían 7 puntos, con el cuarto tachado y el quinto, su próximo destino, resaltado con un pequeño símbolo de sol partido. Bajo el mapa, una inscripción tallada en bajorrelieve decía: «Aquel que busca la verdad, no tema a la oscuridad». El pasillo desembocó en una cámara subterránea de forma ovalada. En el centro, una plataforma circular de metal albergaba un pedestal con 5 ranuras. 3 ya contenían fragmentos metálicos con símbolos de los faros y 2 y 3. «Falta el cuarto», recordó Isabel, guardando con cuidado el fusible del refugio de la luna roja. Con manos firmes, lo insertó en la cuarta ranura. La pieza encajó con un sonido seco y firme. Al instante, la cámara retumbó. Una serie de pequeños folios ocultos en compartimentos secretos se deslizaron hacia afuera. Planos, notas y recortes de periódico con recuentos de expediciones fallidas en el cañón. Isabel los recogió y, con la luz de la linterna, leyó referencias al proyecto Equilibrio y menciones de tripulación V que investigaba recursos energéticos bajo la cúpula de arena. El vínculo era claro. V no solo le tendía una mano, sino que revelaba una conspiración mayor contra la que luchaba. De los recodos emergió un zumbido continuo y suave. Un panel en la pared opuesta cobró vida, iluminando líneas de texto en un monitor de cristal líquido. Con voz sintética, la consola preguntó: «¿Confirma la inserción del fusible de cuarto faro?» Isabel asintió en voz alta y presionó el botón verde. El sistema contestó con una nota de gratitud: «Encaminamiento al siguiente hito». La pantalla mostró coordenadas de latitud y longitud, junto a un icono de montaña quebrada. Mientras el zumbido se desvanecía, percibió el retumbar de piedras moviéndose en el exterior, señal de la proximidad de la tormenta. Sin perder un segundo, guardó los documentos en una funda estanca y reemplazó el fusible vacío con el módulo sobrante del refugio de la luna roja. La brújula vibró, marcando con precisión el siguiente rumbo: un punto en las alturas, a 2 kilómetros de distancia, donde la cresta del cañón se convertía en un paso angosto. Al salir de la cámara, 2 cuervos revolotearon a su alrededor, graznando como si desearan acompañarla. Isabel los observó con una mezcla de sorpresa y esperanza. Aquel vuelo parecía un augurio de protección. Aún así, el viento azotaba con fuerza creciente, y la arena se colaba por cada rendija de su abrigo. Se cubrió con el bufanda y apretó el paso. Subió por una rampa de piedra erosionada, ayudándose con la cuerda gruesa que Dante le había enviado al refugio. Cada nudo y anclaje recordaba la amistad y el riesgo compartido. Al coronar la cresta, el viento casi la tumbó, pero el resplandor de la brújula la ancló de nuevo. Frente a ella, la tormenta ascendía rugiente, un muro de polvo y arena que devoraba la llanura. Solo un estrecho corredor entre 2 bloques de roca rojiza ofrecía la única salida. Con la mano temblorosa, introdujo un trozo de tiza lumínica en la piedra y marcó su nombre junto a una flecha apuntando al paso. Era su señal para quienes viniesen detrás. Luego, con la mirada fija en la grieta, se internó en ella. El viento la expulsó 2 veces, pero su determinación la impelía a avanzar. Cada metro fue una lucha contra la ráfaga, contra la ceguedad de la arena, contra el miedo al vacío. Finalmente emergió en un saliente angosto donde la tormenta no llegaba con toda su furia. Allí, entre rocas,
halló las ruinas del cuarto faro, un poste metálico inclinado con un pequeño panel solar cubierto de arena. Sin dudarlo, extrajo el fusible guardado y lo insertó en la base del poste. Una chispa iluminó el panel y un débil haz de luz solar proyectó un signo de V invertida en la pared de roca. El cuarto faro, ahora activo, completaba la serie de señales. La luna sobre el cañón coincidía con el ángulo del cuarto haz de luz, creando una flecha de sombras que apuntaba directamente hacia el quinto hito. Con la mirada aguerrida, Isabel sonrió con alivio y gratitud. Entonces, un aullido ahogado surgió del viento. La tormenta había alcanzado su máxima furia. Aún así, la última flecha de luz y su brújula allanaban la ruta. Con paso firme, se lanzó al próximo tramo, dispuesta a descubrir lo que la esperaba en el corazón de la conspiración. Isabel emergió de la furia de la tormenta con la arena incrustada en su ropa y el corazón palpitando en la garganta. Ya no había nada que pudiera ocultar el camino. La luz del cuarto faro había dibujado una flecha nítida sobre la roca rojiza, indicando la entrada a un estrecho corredor excavado en la montaña. Aquel pasaje, legendario en las crónicas de los exploradores del Proyecto Equilibrio, era conocido como el túnel de los ecos por las voces que, según la leyenda, se perdían en su interior y regresaban multiplicadas. Sin dudarlo, Isabel se internó en la oquedad. El primer tramo era un conducto de piedra tallada, apenas lo suficientemente ancho para que dos personas se rozaran. Las paredes, cubiertas de musgo grisáceo y líquenes fosforescentes, emitían un resplandor tenue que jugaba con su linterna. Cada paso resonaba en un eco profundo, devolviendo un murmullo de su propia respiración y el dolor de sus músculos cansados. El aire se volvió más fresco, cargado de humedad que goteaba en charcos diminutos en el suelo irregular. Al avanzar, la estrechez dio paso a un vestíbulo circular donde los reflejos de la linterna provocaban sombras que danzaban en las columnas. En el centro, una inscripción en bajorrelieve parecía contar un enigma: solo el que escucha las piedras hallará la voz oculta. Isabel trazó con el dedo la frase, sintiendo como cada palabra reverberaba en la caverna. Justo entonces, un eco distinto, casi musical, respondió al toque. Era un sonido de campanillas metálicas, como si dentro de la montaña algo quisiese comunicarse. Guiada por aquel tintineo, buscó el origen entre hendiduras en la roca. Encontró un pequeño orificio por el que asomaba una varilla de bronce. Al presionarla, el suelo se estremeció y un mecanismo antiguo crujió. Un panel de la pared giró, revelando una escalera de caracol que descendía hacia la penumbra. Un escalofrío recorrió la espalda de Isabel mientras bajaba, apoyándose en la barandilla de hierro corroído. Los peldaños la condujeron a un corredor recto, cuyas paredes estaban cubiertas de galerías de relojes de arena petrificados y engranajes oxidados. Aquellas antiguas reliquias simbolizaban el tiempo detenido en aquel lugar remoto y secreto. En uno de los relojes, la arena había formado un pequeño montículo en la base, un marcador dejado deliberadamente. Isabel sumó 2 y 2 y comprendió que debía empujar el reloj más grande hacia la pared norte. Al hacerlo, un chirrido metálico retumbó y la pared opuesta se deslizó, dejando al descubierto una estancia ovalada coronada por un domo de cristal caleidoscópico. Desde arriba, hilos de luz filtrados por el vidrio proyectaban prismas de color en el suelo, como si la cueva respirase arcoíris. En el centro, una mesa de piedra sostenía un extraño artefacto compuesto por 3 espejos desmontables y un lente de cuarzo. Alrededor, estaban grabados símbolos idénticos a los de sus 3 fusibles, con un espacio libre que correspondía al cuarto, pero más grande. Isabel entendió que aquel dispositivo sintetizaba la verdad de los faros anteriores. Cada espejo representaba la transición por la cúpula, la luna roja y los 2 cuervos. Necesitaba ensamblarlos en la configuración exacta para revelar el último mensaje de EV. Con manos firmes insertó primero el espejo del faro y, luego el del faro 2, y por último el del faro 3. Frente al hueco vacío, colocó el fusible del refugio de la luna roja, que encajó con un clic rotundo. Al alinear los espejos, la luz de su linterna se fragmentó en haces prismáticos que convergieron en el lente de cuarzo.
Un haz concentrado disparó un punto de intensidad que iluminó un panel oculto tras una placa móvil. En ese instante, las campanillas sonaron de nuevo, ahora con un ritmo armónico y seguro. Isabel apartó el lente y tiró del panel. Reveló un compartimento secreto donde yacía un rollo de pergamino encerado. Con reverencia, lo sacó y liberó el pergamino de su capa protectora. En él estaba escrita la última coordenada, el quinto faro, situado en el corazón mismo de la cúpula de arena, bajo el domo principal. Además, contenía un mensaje vital: los hilos del poder convergen en tu hogar. Allí descubrirás quién movió las piezas de este juego. El eco de mitad del mensaje resonó en el domo caleidoscópico, como si la misma caverna reconociera el peso de esas palabras. De pronto, aquel paisaje de colores se desvaneció y la cámara volvió a quedar en penumbras. El túnel la aguardaba como un guardián silencioso. Con el pergamino enrollado y guardado en su mochila estanca, Isabel ascendió la escalinata con el corazón henchido de determinación. Había reunido las pistas esenciales, los 4 faros completados y la ruta final trazada hacia el interior de la cúpula. Al terminar de subir, las campanillas reaparecieron en el eco, pero esta vez más lejanas, como despidiéndose. Isabel se detuvo a escuchar el último tintineo, luego giró la cabeza hacia la entrada del túnel de los ecos. Afuera, solo la luna menguante iluminaba el desierto. Con paso firme, se encaminó hacia el punto de partida, dispuesta a culminar su viaje en la quinta luz, la más peligrosa, la luz de la verdad en el corazón de la prisión de cristal. La luna había desaparecido tras nubes de tormenta cuando Isabel retornó al desierto abierto. La arena, compactada por el viento, crujía bajo sus botas, marcando cada paso hacia la quinta luz, el faro oculto en el centro de la cúpula de arena. La brújula, su aliada fiel, apenas conservaba 30% de carga, recordándole que debía darse prisa. En el cielo, truenos lejanos anunciaban la cercanía de la tormenta de arena definitiva. Había dicho que la verdad se revelaría antes del amanecer. Al aproximarse al perímetro invisible de seguridad de la cúpula, Isabel vio que las cámaras giratorias estaban inactivas. La red de drones había sido deshabilitada por un fallo general. Presionó contra la verja metálica semienterrada, buscó la abertura de mantenimiento que Valeria y Dante le habían indicado y se deslizó dentro sin emitir ruido. Un zumbido eléctrico recorrió el túnel de acceso. Las luces de emergencia parpadearon y una voz automatizada murmuró: «Bienvenida, huésped 042». El corredor de cristal se extendía ante ella como un túnel interminable, con paños de vidrio que dejaban ver el interior de la cúpula. Plantas exóticas que parecían flotar en gravedad cero, insectos bioluminiscentes danzando en columnas de niebla y estructuras de metal pulido que reflejaban su propia imagen multiplicada. El suelo, una pasarela translúcida sobre el vacío, le daba vértigo al caminar. Cada latido resonaba en el eco milimétrico del domo. Avanzó con cautela hasta llegar al primer cruce. Un panel táctil indicaba sala de proyecciones. Sin tocarlo, lo pasó de largo. El segundo letrero decía sala de control. Pausó un segundo y observó las sombras moviéndose tras el vidrio, pero rehusó entrar. El último letrero, al fondo, rezaba cámara central nivel 5. La flecha luminosa coincidía con la quinta señal de EV. Allí se encontraba el faro final, y con él, la revelación que Alejandro había guardado bajo llave. Al comenzar la escalera de caracol hacia nivel 5, un anuncio en altavoces automáticos pronunció con voz monocorde: «Acceso autorizado, huésped 042. Siga las indicaciones lumínicas». El pasamanos brilló con una línea de LED blancos, cobrándose vida bajo sus manos. Cada escalón crujió con el peso de su determinación y el metal frío le dejó un cosquilleo en la palma. Al llegar a la puerta principal de la cámara central, un holograma de bienvenida se proyectó ante ella. La figura de Alejandro Cárdenas, etérea y distante, sonriendo con suficiencia. «Bienvenida, Isabel», dijo la imagen. «Sabía que encontrarías el camino». Su voz reverberó con matices robóticos. El holograma se desvaneció y la puerta del domo giró con un siseo de pistones neumáticos,
abriéndose hacia una estancia circular de paredes curvadas y suelos de cristal transparente. En el centro, una estructura cúbica de cristal rojo destellaba con pulsos de luz. 2 escalones la rodeaban y una consola con un único botón le invitaba: presione para conocer la verdad. Isabel respiró hondo. Creyó sentir el pulso de la cúpula latiendo, como si el domo viviera. Avanzó con pasos firmes, subió los escalones y posó el dedo en el botón. Un estruendo sordo recorrió la estancia. Los paneles de cristal se transparentaron, mostrando proyectores de hologramas que cobraron vida alrededor de ella. En el aire se deslizaron imágenes de diarios, correos electrónicos y vídeos confidenciales. Alejandro negociando contratos para vender partes de la cúpula a conglomerados farmacéuticos, pruebas de manipulación genética en plantas para crear cosechas de alto rendimiento sin importar la biodiversidad. Registros de cámaras donde se veía a Isabel como pieza de exhibición en recepciones de inversión. Isabel retrocedió, con el corazón encogido. Lo que creía un santuario era una fachada para el proyecto Equilibrio, donde su vida había sido la clave de la financiación multimillonaria de Cárdenas. Aquellas pantallas eran la prueba definitiva. Su esposo la había convertido en símbolo de éxito para asegurar inversión tras inversión, y ahora planeaba abandonar la cúpula tras venderla. Su libertad era moneda de cambio. Mientras las imágenes fluían, una voz sintetizada repitió: arguyendo que actuó por amor, te mantuve segura en un entorno controlado. Todo por tu bien, Isabel. La voz de Alejandro acompañaba los recortes de prensa: la esposa protegida, el proyecto de vida perfecta. Una tras otra, las mentiras salían a la luz con cruda transparencia. Isabel apretó los puños, con la rabia reemplazando el asombro. Entonces el domo entero parpadeó y un haz de luz roja emergió de la estructura central, proyectando un pentágono de sombras entrelazadas. Un mensaje final flotó sobre su cabeza: ahora sabes la verdad. Eres libre. La proyección se extinguió y el domo quedó en un silencio absoluto, roto solo por su respiración y el suave zumbido de los sistemas. La puerta tras de ella se abrió automáticamente, liberándola al corredor de cristal. El viento de la tormenta azotaba el vidrio, agitando la capa del domo y presagiando su derrumbe inminente. Sin vacilar, Isabel corrió hacia la salida de mantenimiento por la que había entrado. Mientras descendía, el cristal se agrietaba en la distancia y la cúpula entera crujía como un coloso moribundo. Al llegar al exterior, la tormenta la envolvió de inmediato. Con el pergamino en la mano y la verdad tatuada en su mente, Isabel se adentró en el desierto. Cada paso la alejaba de la prisión de cristal, y ante ella había un nuevo horizonte, uno construido con su propia determinación y no con las promesas falsas de un hombre poderoso. Allí, bajo la luna oculta por la arena, comenzó su verdadera libertad. El alba emergía con un pálido resplandor rosado cuando Isabel desembocó en las afueras del viejo poblado de San Miguel de Pita, un enclave olvidado adosado al muro exterior de la cúpula de arena. Sus pasos resonaron sobre tablones de madera agrietados, mientras las palmeras marchitas se mecían en silencio bajo el viento residual de la tormenta nocturna. La alianza formada con Valeria, Dante y la periodista Violeta Rojas, quien aguardaba en la iglesia abandonada, debía sellarse esa mañana. La verdad descubierta en el corazón de cristal necesitaba cobertura mediática y rescate político. Al aproximarse al atrio, vio a Violeta asomarse por el ventanal roto, su cámara colgada al cuello y el cuaderno lleno de anotaciones en la mano. Tras el saludo urgente, Violeta susurró: ya tenemos los contactos listos. 3 reporteros independientes transmitirán en vivo desde el interior. La señal se activa en 10 minutos. Isabel asintió, sosteniendo el pergamino encerado que contenía las pruebas sobre la mesa de piedra polvorienta. Valeria y Dante llegaron tras ella, con mochilas cargadas de cables, baterías portátiles y un dron de reconocimiento que reactivaron con un breve pitido. Aquella mañana decisiva definiría la libertad no solo de Isabel, sino de todos los trabajadores y plantas experimentales de la cúpula. Revisaron el plan. A las 6:30, el dron sobrevolaría el perímetro para distraer a los drones de seguridad. En el noroeste del muro,
Dante desplegaría un dispositivo de pulso magnético para deshabilitar temporalmente los sensores. Valeria y Violeta entrarían por el acceso de mantenimiento, mientras Isabel se infiltraría por el antiguo conducto de evacuación al domo principal. Una vez dentro, Isabel llegaría a la cámara central para encender las pantallas con las pruebas ante cámaras y micrófonos ocultos. A las 6, el dron despegó con zumbido sigiloso. Sus hélices crearon un patrón errático que atrajo la atención de 2 patrullas mecanizadas. Cuando las linternas se centraron en él, Dante activó el pulso magnético. Un zumbido profundo recorrió el aire y las cámaras de vigilancia titilaron, cayendo en silencio. Valeria y Violeta, bajo el efecto, pasaron por la rejilla de ventilación sin ser detectadas. Isabel, con el corazón encogido, se deslizó por el pasillo de servicio, recorriendo los conductos fracturados hasta llegar a la escalera que conducía al nivel 5. Cada peldaño resonó con la memoria de su travesía: los faros, el túnel de los ecos, la cámara de refracción. Ahora, sin la trampa de la cúpula, sus pasos eran libres, pero rápidos. Mientras subía, sintió como la presión de la misión se apretaba. El pulso de su muñeca vibró anunciando un mensaje de Violeta: «Estamos en posición». Al emerger en la cámara central, sus ojos se toparon con el cubo de cristal rojo, ahora rodeado de cámaras que apuntaban en su dirección. Encendió la radio para emitir la señal de código liberación. Su voz tembló al pronunciar: «Este mensaje va para todo el mundo. La cúpula de arena no es un santuario, sino un laboratorio de abuso y explotación. Aquí están las pruebas». En ese instante, las pantallas holográficas proyectaron los correos, contratos y vídeos. La imagen de Alejandro, concediendo entrevistas falsas, mientras en la sombra se manipulaban genéticamente plantas y se aislaba a su propia esposa, estalló en vivo en las cámaras de Violeta. Tras el impacto inicial, una alarma interna comenzó a sonar. Guardias de seguridad irrumpieron por los pasillos de cristal, sus botas retumbando como tambores de guerra. Isabel se colocó junto a las proyecciones, alzó la voz y gritó: «Es real. La verdad está aquí, y la verán todos». Valeria y Dante, desde los conductos laterales, instalaron relés de transmisión para reforzar la cobertura en redes sociales. El hashtag #cúpula de mentiras se convirtió en tendencia global en segundos. La guardia se alteró, drones de apoyo entraron al domo, pero la señal magnética de Dante bloqueó su acceso durante los minutos críticos. En el caos que siguió, Isabel corrió hacia la consola central y desactivó los sistemas de contención, abriendo las esclusas de evacuación. El vapor de las tuberías bulló, anunciando el colapso inminente de la estructura. Con la ayuda de Valeria, logró extraer la base de datos principal en un disco duro estanco. Dante, apareciendo por detrás, cortó los lazos electromagnéticos que mantenían las puertas selladas. Con un estruendo de vidrio quebrado, emergieron en la cubierta superior del domo, donde los primeros rayos de sol perforaban las nubes de tormenta. Frente a ellos, cientos de empleados y científicos, guiados por la cobertura viral, salieron de los laboratorios para unirse a la protesta. Portando pancartas improvisadas, avanzaron hacia la cúpula, exigiendo rendición de cuentas y fin a los experimentos. Alejandro Cárdenas llegó en su coche blindado, apenas vio la congregación. Desde la distancia, Isabel lo enfrentó con el micrófono de Violeta. «Esto termina hoy. No más mentiras. Eres un hombre al que le temían gobiernos, pero ya no nos asustas». El magnate, viendo su imperio derrumbarse ante la evidencia y la presión mediática, retrocedió y abandonó la ciudad en silencio. La cúpula de arena, golpeada por la rebelión colectiva, cesó sus sistemas de laboratorio y se declaró patrimonio abierto para la investigación pública. Al caer la tarde, mientras las nubes se disipaban, Isabel se sentó en la plataforma superior, rodeada de Valeria, Dante y Violeta. Observó cómo los obreros desmontaban las cámaras de vigilancia y liberaban las plantas. En ese momento, supo que la luz de la verdad había prevalecido. La cúpula se había rendido. Su corazón de cristal latía ahora al ritmo de la libertad compartida.
El sol acababa de despuntar tras la cúpula destruida, tiñendo de dorado las arenas aún revueltas por el vendaval nocturno. Isabel, envuelta en una manta que le prestó Valeria, contemplaba el paisaje convertido en ruinas brillantes. A su lado, Dante ensamblaba un dron de reconocimiento con piezas de repuesto, mientras Violeta capturaba los primeros rayos en su cámara, consciente de que aquella imagen simbolizaría el fin de un reinado de secretos. La cúpula de arena, antaño prisión y santuario de mentiras, era ahora un monumento abierto a la verdad. Reconstrucción y justicia. La jornada comenzó con la llegada de científicos, periodistas y habitantes de San Miguel de Pita, quienes se acercaron para evaluar los daños y liberar los espacios de investigación. Los antiguos trabajadores, muchos obligados a mantener el silencio, salieron de los laboratorios con documentos y muestras biológicas en manos, listos para cooperar con tribunales internacionales que ya habían recibido las grabaciones transmitidas en vivo. Valeria organizó el traslado de las plantas vivas a un vivero provisional, donde botánicos independientes iniciarían estudios de recuperación y preservación. Aquellas especies manipuladas, antes condenadas al olvido, recibirían ahora una segunda oportunidad, libres de la sombra de Alejandro Cárdenas. Voces que resuenan. Violeta Rojas coordinó una rueda de prensa en la plaza del poblado, donde cientos de personas se congregaron. Isabel subió al templete improvisado y con voz firme inauguró la sesión. Hoy reclamamos nuestra libertad y nuestra dignidad. Lo que aquí ocurrió no debe repetirse jamás. Sus palabras arrastraron un aplauso unánime. Representantes de ONGs defensores de derechos humanos, presentes en el evento, anunciaron la apertura de una investigación global. Violeta transmitió las palabras de Isabel en redes, y el hashtag #Libertad en la cúpula superó millones de vistas en pocas horas. La honradez de Isabel se convirtió en ejemplo para otros casos de manipulación y coacción en proyectos de lujo y tecnología avanzada. El lazo de la amistad. Por la tarde, en la vieja iglesia de San Miguel de Pita, se celebró un sencillo homenaje. Valeria, Dante y Violeta compartieron historias de noches en vela y estrategias arriesgadas. Isabel les entregó sendos medallones grabados con la inicial V y las coordenadas de cada faro, un símbolo de gratitud por su coraje y lealtad. Sin ustedes, nada de esto hubiera sido posible, dijo Isabel. Hoy somos más que 4, somos la fortaleza que resguarda la verdad. Adiós al pasado. Al caer la noche, Isabel recorrió por última vez el corredor ahora abierto de la cúpula, con su disco duro estanco colgando del chaleco. Cada panel de cristal roto, cada pasillo inundado de luz nocturna evocaba su travesía desde la jaula dorada hasta la conquista de la libertad. En la cámara central, donde Alejandro alguna vez la confinó, ahora solo quedaban señales de resistencia y esperanza. La consola principal estaba inactiva, a la espera de ser reprogramada para usos públicos y educativos. Con un gesto sencillo, Isabel retiró el botón que activaba la proyección del cubo rojo y lo dejó sobre el pedestal, símbolo de un poder que ya no existía. Luego, alzó la vista hacia el cielo estrellado. La tormenta había pasado, pero las huellas de la lucha perdurarían. Un futuro compartido. En el amanecer del día siguiente, los habitantes de San Miguel de Pita se unieron para plantar las primeras semillas de un jardín comunitario dentro de los restos de la cúpula. Posteriormente, expertos en arquitectura ecológica iniciaron el proyecto de transformar la estructura en un centro cultural y científico de acceso libre. Allí, escolares y visitantes de todo el mundo podrían aprender de los éxitos y errores de aquel experimento fallido. Isabel emprendió su camino de regreso a la civilización, llevando consigo el disco con la evidencia y el diario personal donde registró cada paso de su odisea. Sin embargo, sabía que su hogar ya no sería una jaula ni un palacio, sino el lugar donde la comunidad la recibiera, no como símbolo de opulencia, sino de valentía y verdad compartida. Al despedirse de Valeria, Dante y Violeta, les entregó la llave maestra de la cúpula, un gesto que sellaba el fin de una era de secretos y el comienzo de una nueva etapa de transparencia. Mientras se alejaba, rodeada por el cálido abrazo de la amistad, Isabel sintió que la tormenta interior había cesado. La libertad, por fin, era su destino.